Hola y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Hoy contamos como invitado especial con el maestro Diego Verdejo Carliaga de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, Chile. Diego es licenciado en Sociología por la Universidad y magíster en Análisis Sistémico aplicado a la sociedad por la Universidad de Chile. Actualmente es secretario ejecutivo de la Dirección General de Vinculación de Playa Ancha y trabaja en líneas relacionadas a la educación superior, particularmente en lo relativo al vínculo entre la academia y su entorno. Hoy la exposición que nos presenta el maestro Diego Verdejo tiene como tema Innovación social, fortalezas y limitaciones estructurales, una observación desde la teoría de sistemas sociales. Esperamos que al concluir tengamos, como siempre, preguntas y comentarios de parte de los interesados en el seminario. Muy agradecido de que hayas aceptado nuestra invitación. Te cedo la palabra, estimado colega. Muchas Diego. gracias. Bueno, bien, en primer lugar quiero agradecerte la invitación, Carlos. Estoy súper contento de poder estar acá y compartir con el seminario los resultados de la investigación que realicé en el proceso de mi maestría. Insisto, estoy encantado de poder participar en este espacio, muy contento de poder interactuar más, y esto lo suelo decir también, que un efecto colateral positivo de la pandemia es que podemos interactuar más entre colegas latinoamericanos y latinoamericanas gracias a la virtualidad, ¿no? Y espero que lo que les voy a presentar sea de su interés y por supuesto que de su gusto. Solamente mencionar y comentar algunos antecedentes más bien de orden contextual. Uno de los elementos clave que sostienen el hecho de haberme introducido teóricamente en este tema tiene que ver con mi experiencia práctica. Toda mi experiencia laboral ha estado vinculada a la generación de vínculos y relaciones de colaboración entre la universidad y sus entornos significativos. Y uno de los mecanismos o herramientas que nosotros hemos visualizado en la Universidad de Playa Ancha es la innovación social. Ahora, antes de entrar en ese concepto específicamente, me parece que es importante que nos situemos, que demos una bajada y veamos desde dónde vamos a hacer esta presentación. Y en ese sentido, como ya sabemos, la sociología y su desarrollo histórico se ha encargado de generar múltiples formas de describir nuestra sociedad, poniendo el énfasis en sus distintas características. Sin embargo, la existencia de esta variedad de definiciones, más que entregarnos una certeza sobre cómo realmente opera la sociedad, solo nos invita a reflexionar respecto de esta gran cantidad de observaciones y las autodescripciones que ella misma se encuentra generando. Y en este sentido, pareciera que la descripción de la sociedad policontextual en la que existe la posibilidad de generar múltiples observaciones y por lo tanto nunca se renuncia, o sea, por lo tanto se renuncia a esta certeza de que solamente una visión sea la verdadera y o que pueda atribuirse una verdad absoluta, tiene bastante pertinencia. Si seguimos esta idea, se debe señalar que la sociedad moderna pudiese caracterizarse por la deficiencia o la inexistencia de un horizonte de sentido único desde el cual pueda pensarse en algún sistema de función como esencial, dado que todos lo son desde sus propias racionalidades. Y este es uno de los principios que orientó y dio sustento al proceso de esta investigación. Entonces, sabemos que una de las características más significativas de nuestra sociedad moderna es la complejidad que ha desarrollado a partir de la evolución, y podríamos decir que la complejidad es una característica estructural tanto de las relaciones humanas como de los sistemas sociales. Y con esto hago referencia explícitamente a la diferenciación de la sociedad en subsistemas que operan de manera autónoma, lo que tiene por consecuencia, como sabemos, que para comprender e intentar generar explicaciones referentes a fenómenos sociales con estas características, no es posible valerse de modelos lineales, modelos unidimensionales o también, como lo decimos, modelos restrictivos en la comprensión de la complejidad. Por el contrario, necesitamos formas y necesitamos herramientas que permitan entender la existencia de múltiples capas que operan de manera yuxtapuesta, ¿no? Generando estos entramados de relaciones, estas superposiciones, tensiones, en fin. Y acá entonces es importante que pongamos sobre la mesa a Luhmann y a sus dos conceptos referidos a complejidad. El primero, que dice relación con la complejidad de operaciones, ¿no? Que está basada en la distinción
entre elemento y relación, donde el fundamento es básicamente que este tipo de complejidad radica en que en los sistemas que experimentan un auge cuantitativo de elementos, se vuelve problemático interrelacionar cada elemento con el resto de ellos. O si lo decimos de otra forma, la cantidad de relaciones posibles supera las capacidades de los elementos para establecer dichas relaciones. El segundo tipo de complejidad refiere al problema de la observación, y esta forma está vinculada, por supuesto, a la descrita inicialmente, y señala que es difícil predecir qué relaciones va a seleccionar un sistema, aun cuando podamos tener antecedentes de selecciones anteriores. Y en este sentido, la observación de un elemento va a devenir en un grado de incertidumbre respecto de las conclusiones que va a generar dicha observación. En este ámbito tenemos que tener bien presente que los problemas que está generando la sociedad moderna comienzan a emerger de modo exponencial y requieren ser abordados desde perspectivas que den cabida a la complejidad que los caracteriza, que era un poco lo que estaba señalando recientemente. Y acá entramos ya en materia de innovación como una estrategia, ¿no? Como un mecanismo, una herramienta con el que nos podemos posicionar para ir resolviendo ciertos problemas. Y al respecto, tenemos que señalar que la innovación está enmarcada en un contexto donde la globalización establece parámetros que condicionan los cambios que experimenta la sociedad. Tenemos que entender y tenemos que tener muy claro que la globalización ha impuesto ritmos súper acelerados para la resolución de problemas y también ha ido generando hábitos de vida cada vez más dinámicos y sofisticados. Y esto lo podemos observar actualmente en cuestiones tan cotidianas como la velocidad de las telecomunicaciones, ¿no? Las cuales van desdibujando sus fronteras y permiten una mayor interacción e información entre diferentes grupos económicos, sociales y culturales. Entonces, con ese escenario y presentando la innovación como una herramienta, es importante ingresar otra distinción, que nos permite separar entre innovación social e innovación tecnológica, ya que a pesar de que ambas están orientadas a impulsar y fortalecer procesos de desarrollo económico y social, la forma en que son llevadas a cabo y las orientaciones que tienen pueden llegar a ser diametralmente opuestas. Entonces, la diferencia entre estas dos formas de innovar va a recaer en última instancia en el objetivo que tengan propuesto, dado que en el caso de la innovación social, el fin está puesto en la transformación de ciertos aspectos de la sociedad y en la generación de nuevos tipos de relacionamiento entre actores sociales. Por otro lado, la innovación tecnológica pone el énfasis en la aceleración de los procesos productivos con el objetivo de ir incursionando, ir observando, ir generando nuevos mercados, nuevas transformaciones que estén vinculadas principalmente a los procesos industriales y comerciales. Entonces, en el ámbito específico de la innovación social, podríamos señalar que una definición, si bien básica, pero que ha sido ampliamente aceptada en el mundo académico, señala que este tipo de innovación consiste en procesos que están orientados a satisfacer necesidades y resolver problemas humanos. Esto a través de la emergencia de nuevas relaciones sociales que nutren a los sistemas de gobernanza. Si bien la innovación tecnológica puede estar orientada en principio por fundamentos que no necesariamente son los que dan origen a la innovación social, sí es posible encontrar, y de hecho es muy común encontrar, situaciones en que la innovación tecnológica es parte también de la innovación social. Ahora, actualmente si uno hace una revisión bibliográfica en el debate respecto de la innovación social, hay tres elementos que generan consenso al momento de hacer la revisión, ¿no? El primero tiene que ver con la noción de las nuevas ideas, y con ella se hace referencia a la generación de nuevos productos o bien nuevos servicios que son consecuencia de iniciativas completamente nuevas o bien recombinaciones o hibridaciones que ya existen. El segundo elemento dice relación con las necesidades sociales. Las iniciativas de innovación social suelen emerger en contextos donde las condiciones son sumamente adversas como una expresión de resiliencia, y en muchas ocasiones este tipo de prácticas responde a aquellas brechas que la política pública no ha logrado superar. Y finalmente, el tercer elemento o el tercer punto es el cambio social y la generación de nuevas relaciones. Cuando uno revisa la bibliografía referida al tema, puede evidenciar que el cambio social es el aspecto más importante en la innovación social, el cual puede encontrar expresión a través de las formas de relacionarse o bien en los modos de pensar la realidad y los problemas que atañen a los grupos involucrados.
Ahora, un elemento que es clave para esta presentación es tener presente que los procesos de innovación social convergen actores de distintas esferas de la sociedad. El propósito de ello es generar conjuntamente soluciones a los problemas que observan. Esta práctica se constituye como un desafío de grandes magnitudes en tanto que asumimos que cada participante se va a posicionar desde lógicas, prácticas y conocimientos particulares. Por lo tanto, en la medida en que participen más actores, la coordinación de los mismos va a decantar en mayores niveles de complejidad, ¿no? Y acá otro elemento que también es muy importante tener presente a modo de introducción o elementos contextuales, tiene que ver con que la emergencia de nuevos conocimientos es esencial en los procesos de innovación social. Y en ese sentido es necesario que se generen las condiciones que permitan el diálogo de saberes y la transferencia de estos mismos hacia los distintos actores involucrados en estas iniciativas. Entonces, de acuerdo a las distintas definiciones que actualmente se manejan en torno a la innovación social, es posible señalar que ellas suponen la colaboración de actores pertenecientes a distintas esferas de la sociedad, quienes deben generar espacios para dialogar y desarrollar colectivamente soluciones a problemas construidos de manera conjunta. Sin embargo, y como se señaló, estas prácticas conllevan un gran desafío dado que cada participante observa y opera a partir de lógicas y racionalizaciones particulares. Del mismo modo, los conocimientos que convergen en este tipo de iniciativas provienen de fuentes que no necesariamente van a ser compatibles en términos de cómo van a describir la realidad. Incluso se puede dar que existan situaciones en que, de acuerdo a los actores que sean parte de estas iniciativas, se pueden confrontar las formas de tematizar estos elementos. De este modo, podemos señalar que la fortaleza de la innovación social como una forma de enfrentar la complejidad de los problemas que hoy afectan a la sociedad moderna, también puede ser observada como uno de sus mayores limitantes. Los antecedentes que uno puede encontrar no permiten entender de manera completa cómo es posible que se generen estas coordinaciones de expectativas que favorezcan no solamente este tipo de acciones, sino también su mantención en el tiempo, o, dicho en términos sistémicos, su estabilización, ¿no? Si bien los problemas seleccionados son objetivos que emergen de la identificación de un problema que generalmente es común a todos los y las actrices involucradas en estas iniciativas, la forma en que son tematizados y cómo reportan beneficio a cada actor depende del modo en cómo observan la realidad. Entonces, Carlos, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, es en este contexto que se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo es posible la estabilización de las innovaciones sociales cuando se encuentran participando actores pertenecientes a distintas esferas sociales? Bueno, una primera hipótesis que se planteó era que las iniciativas de innovación social que han logrado mantenerse operando en el tiempo podrían ser consideradas como una expresión de autoorientación de la sociedad en los términos que propone Blick. Es decir, el aumento de la autorreflexión de los sistemas sociales les ha permitido establecer relaciones con su entorno, sin romper, por supuesto, los límites de la clausura operativa para la regulación de los problemas generados por ellos mismos. Y por otro lado, también era posible suponer que la estabilización de los procesos de innovación social se puede ver favorecida en la medida que los actores que participan en ellas se orientan principalmente por expectativas cognitivas. Carlos, si puedes avanzar a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Quiero hacer una revisión muy rápida sobre los elementos que se visualizan en este esquema respecto del soporte conceptual y teórico de la investigación. Hay tres elementos que son el anclaje o la base sobre la que se trabajó la investigación. En este sentido, sabemos que desde la perspectiva de Luhmann, la producción de conocimientos es posible solo como consecuencia de las estructuras que componen a los sistemas. De este modo, es necesario observar a partir de la distinción sistema-entorno, donde la producción cognitiva del sistema no se explica por una transferencia directa de la información del entorno, en la lógica del input-output, sino por las operaciones de distinción que son posibles, que son admisibles, que tienen cabida dentro de los sistemas. Por otro lado, la clausura operativa de los sistemas también constituye un aspecto relevante en la teoría que sustenta esta investigación. Esto significa que quiero decir, en el plano de la operación básica del sistema, este no puede tener ningún contacto con el entorno, lo que no implica una naturaleza de orden autárquico, ya que sabemos que siempre hay una relación de adaptación con el entorno, de lo contrario, estos no podrían subsistir.
Y al respecto también cabe señalar que los sistemas que se constituyen como entornos de otros sistemas no pueden intervenir en estos, sobre todo bajo esta lógica de la clausura operativa. Y en tercer lugar, la idea de la diferenciación funcional también se establece como un presupuesto esencial. En la sociedad funcionalmente diferenciada no existe, y esto lo señalé al principio, no existe un sistema parcial que pueda coordinar al total de la sociedad. En otras palabras, la sociedad funcionalmente diferenciada es una sociedad policéntrica, en tanto cada sistema parcial es para sí mismo el centro de la sociedad, y policontextural en cuanto se considera que cada sistema es entorno de otro sistema, imposibilitando algo así como un eje o un vértice coordinador de la totalidad. Ahora, sobre innovación social ya hemos hablado, pero vamos a decir que para efectos del esquema nos vamos a quedar con estos dos grandes elementos constitutivos, que son el cambio social y la participación de actores múltiples. Respecto del cambio social, es pertinente valernos de la teoría de la evolución. Recordemos que esta nos permite describir cómo un sistema que está determinado por su estructura puede cambiar a partir de las operaciones que su estructura misma permite. Esta idea es súper contributiva para entender los procesos que traen consigo las iniciativas de innovación social, pues tenemos que tener presente, tenemos que tener en consideración que en ellas participan actores de distintas esferas de la sociedad. Por lo tanto, son actores que poseen distintas estructuras, son actores que tienen distintas formas de observar, de distinguir y de construir la realidad, estableciendo límites en cuanto a una configuración única de esta, ¿no? De esta idea de realidad que vamos a poner bien entre comillas, entendiendo el contexto teórico y epistemológico en el que nos encontramos. Por otro lado, la variación consiste en una comunicación novedosa o que no se espera. Y acá es necesario indicar también que las variaciones son una producción divergente del sistema, las que no cumplen con las expectativas de aceptación asociadas a las condensaciones de sentido que ya están estabilizadas en el sistema. La variación contribuye entonces en el proceso autopoyético del mismo, pues aspira siempre a empalmarse con otras comunicaciones. Ahora, acá se empieza a poner súper entretenido el asunto y el ir tomando esta idea de innovación social y la teoría de sistemas. El concepto de variación podría encontrar un equivalente funcional en las propuestas conceptuales de innovación social que refieren al plano de la introducción de nuevas ideas. En este sentido, los procesos de innovación social son comunicaciones que no se esperan o son negaciones de comunicaciones que admiten ser cuestionadas en un campo social determinado. Si seguimos la teoría, toda variación trae consigo una selección, lo que no implica necesariamente una selección positiva. Sin embargo, se han desarrollado planteamientos como los aportes del profesor Mascareño, que indican que las variaciones pueden probabilizar su selección positiva en la medida que comuniquen distinciones que sean relevantes para la estructura del sistema. Ahora, en cuanto al proceso de variación-selección, cabe destacar que estos se encuentran separados y que cada uno está asociado con distintos componentes del sistema social. Así, la variación tiene directa relación con las comunicaciones, mientras que la selección opera en el nivel de las estructuras. Y esta situación nos permite observar la distinción que proponen unas autoras súper potentes en materia de innovación social, estoy hablando de Rosing, Márquez y Bonsanini, en torno a la implementación de una idea, señalando que se debe diferenciar entre invención e innovación. La invención está directamente relacionada con el desarrollo de las ideas, la construcción de un imaginario, que puede terminar efectivamente constituyendo una nueva práctica social. Sin embargo, para las autoras, es en la implementación y en la aplicación de la idea donde se observa la innovación, que por supuesto logra acoplarse a una estructura concreta. Ahora, si transitamos al otro lado del esquema y nos volcamos sobre la participación de múltiples actores, tenemos que señalar que dado las ambiciones, los presupuestos y los objetivos que cumple, necesitamos o se exige esta idea de múltiples actores sociales. La colaboración múltiple se constituye como una dimensión esencial de la innovación social. Ella supone que a partir de la creación de nuevos roles y nuevas relaciones sociales, la sociedad de alguna forma se iría empoderando, iría mejorando sus capacidades de respuesta y de actuación para resolver sus brechas. Uno de los motivos que subyace a esta nueva forma de interactuar está asociado a que las estructuras y las instituciones políticas no han sido necesariamente capaces de enfrentar
las problemáticas de alto impacto, por ejemplo, el cambio climático, las enfermedades crónicas, o ni hablar de las pandemias, por ejemplo. Del mismo modo, el mercado tampoco ha sido capaz de generar estrategias ni rendimientos que permitan solucionar este tipo de problemas. En ese escenario, la sociedad civil va a observar la situación en la que se encuentra y comienza a denegar las prácticas tradicionales que emanan desde la política para la solución de problemas, señalando que éstas solamente están repitiendo modelos obsoletos que ya no cuentan con potencialidad, dado que los problemas y las brechas de esta era están desbordadas en términos de las afectaciones o las dimensiones que involucra. Sin embargo, a pesar de esta lectura, la sociedad civil también es sumamente consciente de que ella por sí misma no es capaz de generar grandes propuestas de transformación, debido a que no cuenta ni con el capital ni con las herramientas suficientes para ello. Por lo que surge la necesidad de colaboración con actores representantes de otras esferas sociales, como la ciencia, la economía, solamente por nombrar algunas. Además, las prácticas y los conocimientos que emergen de las iniciativas de la innovación social no pueden ser entendidos extensivamente si no miramos este otro elemento que tiene que ver con el concepto de transdisciplina, la que vamos a entender como un principio científico que permite la reflexión y la integración de conocimientos de distinto origen. Esto para la generación de propuestas y soluciones a los problemas sociales actuales. De esta forma, la transdisciplina permite disolver los límites que establecen las disciplinas científicas para generar conocimiento a partir del diálogo de distintos actores sociales, de actores que en muchas ocasiones han sido invisibilizados, que han sido llevados al lado del abismo o que han sido completamente no considerados en su categoría de actores alternos o en esta dinámica de una visión de la alteridad, ¿no? Un no reconocimiento de ese saber. Ahora, otro rendimiento de la teoría lumaniana en el marco de esta investigación se relaciona a que nos permite trabajar en la idea de la participación de múltiples actores con el concepto de acoplamiento estructural. Ya se señaló que desde la propuesta teórica y epistemológica que sustenta esta investigación, los sistemas sociales se encuentran determinados por su estructura, ¿no? Sin embargo, estos requieren de un continuo de materialidad, porque su estructura no puede garantizar todos los elementos que permiten su existencia. En este sentido, hay presupuestos del entorno que permiten la autopoiesis de los sistemas operativamente clausurados. Sin embargo, a pesar de ser un elemento o un concepto sumamente contributivo, el término de acoplamiento estructural por sí mismo no es suficiente para observar la relación entre los actores de estas distintas esferas sociales. Esto porque, como estaba señalando recién, los sistemas requieren de un continuo de materialidad. Por lo tanto, habiendo o no habiendo innovación social, los sistemas se van a encontrar acoplados a su entorno. Y en esa línea, Bilke entrega un recurso teórico que nos permite complementar el concepto de acoplamiento estructural. Desde la perspectiva de este autor, el concepto de reflexión que desarrolla Luhmann permitiría entender por qué sistemas que están clausurados tienen la posibilidad de establecer acuerdos entre ellos. Y para ser bien concreto, la reflexión permite a los sistemas reintroducir la diferencia entre sistema y entorno en el mismo sistema, y esta operación habilitaría al sistema a ver lo que no puede ver en su observación de primer orden. O dicho en otras palabras, los sistemas podrían ver o ser conscientes de los efectos que sus operaciones están generando en su entorno. Ahora, volvamos nuevamente al otro lado del esquema. Un planteamiento general que permite indicar la función, que la función de la restabilización refiere a la continuidad, se vuelve sumamente también contributivo, se vuelve muy útil al desarrollo o al estudio de la innovación social. En este sentido, una restabilización se lleva tanto a cabo por selecciones positivas como negativas. Esto se traduce en que una restabilización reacciona siempre a la selección independiente de la forma en que ésta adquiera. Sin embargo, las selecciones positivas tienen como consecuencia la necesidad de adaptarse al sistema en el que acontecen. En otras palabras, las estructuras que han experimentado estos procesos de modificación deben ser compatibles con el sistema y con las relaciones que éste mantiene con su entorno.
el proceso de evolución y la modificación de los componentes de las estructuras sociales generan situaciones de inseguridad frente a lo esperado. Y esto conlleva entonces a la generación de expectativas sobre las expectativas que ya están establecidas. Y en esta línea, la orientación de estas expectativas se va a reducir a dos categorías, las que ya conocemos: categorías normativas y categorías cognitivas. Las expectativas normativas se caracterizan por no estar dispuestas al aprendizaje, ellas se mantienen aun cuando han experimentado una decepción, y es lo contrario a lo que sucede con las expectativas cognitivas. Ellas se encuentran dispuestas a ser modificadas si la comparación con la realidad ofrece resultados distintos o inesperados. Las expectativas cognitivas, por lo tanto, pueden propiciar el surgimiento de nuevas estructuras que podrían ser asociadas a un proceso de reestabilización de las innovaciones sociales. Bajo estos argumentos, entonces, uno podría suponer y volver a la hipótesis sobre que los actores sociales que participan en este tipo de iniciativas de innovación social deberían orientarse principalmente a través de estas expectativas cognitivas. Esta consideración es súper relevante en tanto se piensa que existen procesos de transferencia de conocimiento y de tecnologías, y que a partir de estos y del el rol que cumplirían estas expectativas cognitivas, podría generar flujos de comunicación que permitiesen la adquisición de nuevas herramientas para enfrentar los problemas que han sido identificados de manera colaborativa. Y ahora finalicemos la revisión del esquema en el sector derecho nuevamente, y al respecto, las formulaciones teóricas referidas a innovación social indican que en estos procesos se debieran generar instancias de producción compartida de conocimiento. Este fenómeno es particularmente importante en tanto el conocimiento se ha transformado en un elemento que podría permitir importantes mejoras en la calidad de vida de las personas. Sin embargo, la participación de actores provenientes de distintas esferas de la sociedad tiene la gran dificultad de que estos no necesariamente comparten la misma forma de tematizar y observar los problemas. Al contrario, es súper probable que, dados sus códigos comunicativos específicos, estos tengan miradas divergentes al respecto, que se generen tensiones, que se generen contrapuntos, como ya había señalado al inicio de la presentación. Otra salida teórica respecto a este problema se encuentra en el concepto de semántica desarrollado por Luhmann. Steve realizó también una súper interesante revisión bibliográfica sobre los usos que Luhmann da al concepto de semántica. Uno de los usos que resultó muy útil para el desarrollo de esta investigación dice relación con que la semántica es esta idea de sentido altamente generalizado y relativamente independiente de la situación en la que se encuentra disponible. Dentro de las formas en las que se vincula estructura social y semántica, Steve va a proponer una basada en la retroactividad de la semántica. Esto quiere decir que las formas que asume la realidad solamente son posibles en la medida de que existan provisiones de semántica adecuadas a las observaciones y descripciones. Esta idea también la podemos complementar con los aportes que hace Staheli, quien indica que existen ciertos sistemas de interacción en los que las significaciones son mínimas. Sin embargo, mientras se van nutriendo de observaciones y de descripciones retroactivas, aumentan las implicancias de sentido. Y estas implicancias, por lo tanto, son fundamentales para la formación de enlaces comunicativos que finalmente terminan configurando una forma de observar la realidad. Entonces, la emergencia de este tipo de iniciativas involucra procesos de autoobservación y reflexión por parte de los actores sociales participantes. Esta situación les permite evidenciar la necesidad de trabajar de manera colaborativa, atendiendo, por supuesto, las brechas que las estructuras y los ámbitos de acción de cada uno de estos actores posee por términos de determinación estructural. Así podríamos observar algo como una semántica de la complejidad que da pie a procesos de colaboración. Bueno, y con estos antecedentes sobre la mesa, me gustaría que pudiésemos revisar algunos elementos que son súper esclarecedores a partir del relato de las personas entrevistadas en esta investigación, quienes fueron denominadas como observadores privilegiados de la innovación social. Las personas categorizadas como observadores privilegiadas de la innovación social son agentes con una trayectoria importante en materia de innovación social, tanto nacional como internacional. Son actores que pertenecen a distintas esferas sociales, en específico a la academia, el sector público, el sector privado y la sociedad civil.
Y estas personas se vinculan a la innovación social desde distintos roles, pudiendo ser expertos, pudiendo ser implementadores, implementadoras o bien financistas. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es la forma en cómo estos entrevistados y estas entrevistadas tematizan los componentes de la innovación social, ¿no? Los que comentamos al principio de la presentación. La idea de lo nuevo, la participación de múltiples actores y la resolución de problemas. Respecto de los dos primeros componentes, las palabras y relatos son sumamente homogéneos. Acá ustedes pueden ver que en relación a la idea de lo nuevo, desde la academia experta se señala: nosotros definimos una innovación social como una reconfiguración o una recombinación o nueva combinación de prácticas sociales ya existentes. Y en el caso de la participación de múltiples actores, la sociedad civil implementadora indica que las propuestas de mejora que hace la academia no son las mismas que hace la contraparte financista, ni las mismas que hace la sociedad civil, ni las que hace el municipio. Entonces, si tienes más miradas diferentes, se enriquecen los proyectos. Todos los relatos referidos a estos dos componentes van versando sobre las mismas ideas. Son sumamente homogéneos en torno al trasfondo que hay detrás de ella. Las diferencias, la verdad, son mínimas. Sin embargo, en el caso de la priorización o elección entre valorar el proceso o el producto final, se logran observar dos posiciones opuestas. La forma en cómo los observadores privilegiados de la innovación social se refieren a este componente va variando según el sector en el que se desempeñan. Así, en el caso del sector privado, la idea del producto final es imprescindible en cualquier iniciativa de este tipo. De este modo, lo expuesto por los actores pertenecientes a la esfera privada dibuja de alguna forma una observación donde prima una lógica asociada a la idea de mercado y el posicionamiento del mismo. Desde el punto de vista teórico, uno podría indicar fácilmente que resultaría evidente el uso de un marco de distinciones asociado a una racionalidad monetaria, que encuentra su condición de posibilidad en la estructura y en las comunicaciones del sistema económico. Por otro lado, el sector público, particularmente los observadores privilegiados que cumplen el rol de financistas, también aquí hay una lógica monetaria, también hacen énfasis en los aspectos vinculados al producto final, pero con un ligero matiz que manifiesta gran interés por los procesos y los aprendizajes que conllevan. Si bien tiene cierta preocupación por cómo se lleva a cabo el proceso de innovación social, no pierde de vista el rol del Estado en tanto institución de poder y que aún se posiciona como garante del bienestar de la ciudadanía. Y esto se traduce en que las acciones que se llevan a cabo son constantemente monitoreadas en búsqueda de resultados que contribuyan a la solución de problemas. La cita expuesta acá da cuenta de lo que estoy señalando, donde se indica claramente que desde una perspectiva estatal, el tema del impacto no es menor. Es decir, si estás apostando a gastar dineros públicos, siempre vas a tener que estar rindiendo cómo te fue y qué resultados obtuviste. Entonces, estos posicionamientos entran en tensión con los observadores vinculados, por ejemplo, a la sociedad civil, que asumen el rol de implementadores. En este caso, la valoración por el proceso pareciera ser más relevante en comparación a los demás observadores privilegiados de la innovación social. Para este sector de la sociedad, para la sociedad civil, el proceso es muy importante en tanto se constituye o se construye colaborativamente, en conjunto con actores sociales que tradicionalmente han estado excluidos y excluidas en instancias de diseño y toma de decisiones para la elaboración de propuestas que permitan solucionar problemas sociales, ¿no? Es decir, la sociedad valora mucho, la sociedad civil, quiero decir, valora mucho su participación en estas instancias, pues permite resignificar y de alguna forma reivindicar su capacidad de agencia dentro de la resolución de estos problemas. Bueno, y en mi criterio, acá entramos ya en lo más entretenido, los facilitadores y las barreras para la coordinación de actores de la innovación social. Lo primero está relacionado a que la idea de la construcción compartida del problema es una premisa en la que todos los y las entrevistadas están de acuerdo, independiente del sector del que observen y del rol que desempeñan. Así, la academia, la sociedad civil, el sector público y privado plantean la necesidad de que los proyectos de esta naturaleza, los proyectos de innovación social, sean pensados desde un inicio de manera conjunta, de modo de que estos tengan un anclaje de pertinencia para cada uno de los y las participantes de la innovación social. En el análisis referido a la participación de múltiples actores como una dimensión esencial de la innovación social, se logró evidenciar que esta está intersectada por dos importantes objetivos.
El primero, como la posibilidad de observar los problemas de distintas perspectivas y por lo tanto sugerir intervenciones que sean más apropiadas. Y segundo, como un facilitador de recursos, ¿no? O dicho en términos sistémicos, como la condición de posibilidad para distintos acoplamientos estructurales. Una forma plausible de explicar estos procesos de producción compartida de las problemáticas podría deberse a la idea de la retroactividad de la semántica que vimos hace unos minutos. Ya hemos insistido bastante en la necesidad de las nuevas ideas y de la colaboración de múltiples actores como una forma de enfrentar el diagnóstico que la sociedad en su conjunto hace sobre la complejidad de los problemas que hoy la aquejan. De este modo, sería posible pensar que a partir de este contexto se genere una semántica de la complejidad que, sin intervenir en la clausura operativa de los sistemas, probabiliza la coordinación de actores que comunican a través de códigos específicos. Un segundo elemento que se visualiza como facilitador para la coordinación tiene que ver con la simetría de la comunicación. Acá, en la cita del sector público implementador, se indica claramente, es muy fácil a veces trabajar más de la mano con la academia o más de la mano con empresas, ya que tienen políticas de innovación, pero se deja de lado a la ciudadanía. Es muy fácil caer en el elitismo de la innovación. La simetría en la comunicación refiere principalmente a que en las iniciativas de innovación social, ya sea en sus etapas de elaboración o desarrollo de la idea, o bien en etapas vinculadas a la implementación del proyecto, la relación entre actores debe estar marcada por un contexto de respeto y reconocimiento mutuo. Si volvemos a la cita que les presenté, lo que acabo de señalar es sumamente relevante si se tiene en consideración que las formas tradicionales de enfrentar los problemas están basadas en miradas lineales, las que usualmente han sido llevadas a cabo por actores con, entre comillas, mayor relevancia social, como las instituciones del ámbito científico o las instituciones pertenecientes al Estado. El desafío de generar comunicaciones simétricas es teóricamente enorme. Si tenemos en consideración la forma en cómo Luhmann describe la sociedad moderna, la idea de la comunicación simétrica entra en una paradoja. Esto porque se trata de una sociedad sin centro, una sociedad que no admite cabida a ordenamientos de tipo jerárquico, y sin embargo, cada observador observa desde lo que puede y permite su estructura. Y en ese sentido va necesariamente a omitir comunicaciones, lo que se podría traducir en un código como priorización-despriorización, que a su vez es observado por los participantes de este tipo de iniciativas como relaciones simétricas y asimétricas. Acá los medios de comunicación simbólicamente generalizados, como el poder, la verdad o el dinero, juegan un rol preponderante en tanto se les atribuye la capacidad de probabilizar algunas situaciones concretas, o bien incluso el éxito de acciones de innovación social. Esto se traduce en que se suele priorizar el trabajo con ciertos actores sociales que podrían hacer uso de estos medios. Y esto es lo que se puede observar en la cita que les presenté al inicio de este punto, es decir, que quedan de lado actores como la sociedad civil porque no necesariamente cuentan con la apropiación o un uso más factible de estos medios de comunicación simbólicamente generalizados que, como sabemos, probabilizan ciertos procesos de selección. Bueno, y en tercer lugar, si bien la forma en cómo se establece la comunicación entre los distintos actores sociales puede facilitar o dificultar la coordinación de los y las mismas, existe un elemento identificado por los observadores privilegiados de la innovación social que puede aportar a esta situación. Se trata del rol del agente articulador. En este sentido, habría personajes que pueden asumir la tarea de generar las condiciones necesarias para que actores sociales puedan establecer comunicaciones simétricas, reconociéndose como pares legítimos en situaciones donde, sin su presencia, esto sería improbable. Ahora, respecto del proceso de recogida de información y su análisis, en términos generales, la mayoría de los entrevistados hablaron del agente articulador en términos heteroreferenciados, es decir, hablan de quien desempeña este rol haciendo referencia a un otro, a una otra. El caso del sector público es probablemente el más interesante en esta materia, pues es el único que se autoobserva como el actor más idóneo o más pertinente para llevar a cabo este papel.
Si se observa desde la distinción de sistemas funcionalmente diferenciados y se pone el énfasis particularmente en las comunicaciones propias del sistema político, se podría señalar que los observadores privilegiados del sector público operan bajo el supuesto de que ellos detentan un poder capaz de motivar y probabilizar la aceptación de decisiones vinculantes. El testimonio que está presentado aquí es bastante claro al respecto, señalando, y cito, y yo creo que estos traductores perfectamente pueden ser espacios, instancias o entidades que medien esa conversación, moderadores de esa conversación, moderadores que además cuenten con la legitimidad para que todos los concurrentes, cuenten con la legitimidad para todos los concurrentes. Y siento que ahí el Estado tiene un rol interesante que puede jugar. El agente articulador, además de promover esta convergencia, esta articulación entre los distintos actores sociales, debe también, o mejor dicho, tiene una tarea que incluso podría ser más relevante y tiene que ver con los procesos de recodificación de la comunicación. Y esto lo vamos a ver a continuación. Los y las entrevistadas reconocen que hay brechas comunicativas entre los distintos participantes de este tipo de iniciativas, y son brechas que se evidencian en dos dimensiones principalmente. La primera es en términos del tipo de lenguaje. Esto significa que en ocasiones hay formas de expresión que no son acordes al contexto dado por los actores sociales que llevan a cabo la innovación social, y esta situación se tendería a observar principalmente cuando se encuentra participando en la academia. Esto porque la academia y las formas clásicas de hacer ciencia tienen características que son bastante específicas, dado que operan dentro de las comunicaciones del sistema científico, ¿no? Y esto significa que se encuentran acoplados a ciertos programas teóricos y metodológicos, los que tienen por expectativa ciertos protocolos para comunicar. Estas formas de comunicación, que para los actores de la academia pueden resultar sumamente naturales, incluso la forma en cómo estamos abordando este tema aquí hoy en este seminario, tiene cierto encuadre. Bueno, esta forma de comunicación suele ser poco entendible para quienes no se encuentran habituados al lenguaje típico de este subsistema. Esta brecha la evidencia principalmente la sociedad civil, pero ojo, que hay un ejercicio bien interesante, también la observa la academia misma. Es la academia la que genera este proceso de reflexión y señala la necesidad o esta brecha asociada al código o al uso del lenguaje en determinados contextos sociales en particular. Por lo tanto, una dimensión que debe ser abordada desde la lógica de la recodificación de la comunicación está vinculada a la pertinencia de las formas de comunicar en términos de justamente el empleo de este lenguaje. La segunda dimensión que se relaciona a esta recodificación refiere a la necesidad de generar sentido en los actores, pero a partir de sus propias lógicas y racionalidades. Es decir, si bien la delimitación del problema es compartida y construida a partir de múltiples observaciones, ella debe ser capaz, ella debe poder acoplarse a las estructuras de sentido de cada uno de los y las participantes. Si desde la academia se genera una teoría para la resolución de una problemática, esta teoría para la empresa no tiene valor, en tanto no le genera un rendimiento económico. O en el caso del sector público, tampoco tiene valor o no tiene sentido si no opera en el marco de la toma de decisiones vinculantes y la administración de la ciudadanía. Y finalmente, una de las barreras más importantes para la coordinación de actores sociales, y que a mi criterio es una de las más interesantes también, está relacionada con la construcción social del tiempo. Cuando se hace referencia a esta idea, se quiere decir que cada actor, dependiendo del sector desde el que proviene y opera, tiene distintos márgenes de tiempo tolerable para realizar acciones. Por lo tanto, contar con múltiples actores sociales intentando articularse en torno a un proyecto implica también contar con una variedad de límites temporales tolerables de operación. Cuando se hace referencia a estas brechas temporales, la mayoría de los observadores privilegiados de la innovación social hacen referencia a dos sectores particularmente problemáticos, y estos son la academia y el sector público. El relato de los entrevistados permite indicar que los actores pertenecientes a estos sectores suelen tener tiempos de reacción y toma de decisiones mucho más lentos. No así, por ejemplo, los actores sociales pertenecientes a la esfera privada, quienes por motivos de racionalidad y solvencia económica están obligados a operar de manera mucho más rápida, ¿no? Tomando decisiones de manera más expedita que les generen mejores opciones de competencia dentro de las dinámicas del mercado.
Los observadores privilegiados de la innovación social, pertenecientes al sector privado, dan cuenta de que la burocracia universitaria es lo suficientemente densa como para trazar este tipo de prácticas. Situación similar ocurre en el caso del sector público. Con estos elementos podríamos decir que el tiempo se constituye como un horizonte de posibilidad para la realización efectiva de iniciativas o de prácticas de innovación social. El relato que les presento aquí da cuenta de lo anterior y señala, los investigadores por su cuenta pueden tener súper buena voluntad, pero los procesos burocráticos de las universidades son lentos. O sea, relacionarse a nivel de firmar un convenio, eso es un cacho. Para quienes no entiendan bien qué es el concepto cacho, acá en Chile hablamos de cacho como un obstáculo, ¿ya? Entonces, la firma de un convenio se constituye como un obstáculo para cualquier tipo de proceso de colaboración o de articulación y trabajo con agentes que operen con distintos márgenes tolerables de tiempo. Carlos, si puedes avanzar a la siguiente, por favor. Bueno, en atención al tiempo y a que los elementos de este ámbito están muy en sintonía a lo que revisamos en el punto anterior, voy a pasar de manera un poquito más general los tres componentes que les quiero presentar. Respecto de la construcción compartida y la apropiación de la tecnología, podemos indicar en primer lugar que ella podría ser tematizada como una expresión de los cambios en las relaciones sociales existentes, toda vez que entendemos que tradicionalmente la generación de artefactos tecnológicos estaba asociada a los actores que pertenecen principalmente a la esfera científica. Hoy no son solamente las universidades o los laboratorios científicos quienes tienen las condiciones para desarrollar tecnologías, la empresa privada, organismos del Estado y la sociedad civil también comienzan a interesarse y a participar en estos procesos de desarrollo tecnológico. La construcción compartida de tecnologías y conocimientos tiene como consecuencia, de acuerdo con lo planteado por los observadores privilegiados de la innovación social, por un lado, la generación de herramientas más pertinentes a los problemas observados, y por otro, la facilitación en la apropiación de estos nuevos artefactos y técnicas. Respecto de la recodificación, no voy a hacer nuevos comentarios porque, bueno, el grueso ya lo vimos en la diapositiva anterior. Carlos, si puedes avanzar en la siguiente, por favor. Y respecto de las metodologías para la transferencia de tecnologías y conocimientos tiene que ver con dos elementos principalmente. Primero, a quién se le transfiere y segundo, cuál es la forma más apropiada de hacerlo. Las metodologías deberían elaborarse a partir de comunicaciones que ya estuviesen recodificadas. Esa podría constituirse en una premisa que sea fundamental o en un presupuesto, ¿no? Es decir, las formas en cómo se transfieren los conocimientos deben estar adecuadas al lenguaje de uso común. De lo contrario, estas metodologías, incluso más que acortar las brechas, podrían agrandar la distancia entre los actores, dificultando los procesos de transferencia, de apropiación y de generación de sentido. Si se sigue el testimonio del observador privilegiado de la innovación social perteneciente a la sociedad civil, se puede concluir que la metodología debe ser pertinente a quien se busque transferir una determinada tecnología o conocimiento. Y esta idea es muy relevante si se piensa en la distinción variación-selección para explicar el cambio social. Ya señalamos que la relación entre estas distinciones está mediada por el azar, pero no se debe desconocer que si se generan ciertas condiciones que permitan adecuar el ingreso de la variación en una estructura determinada, podría aumentar la posibilidad de que dicha variación sea seleccionada en términos positivos. Así, si se toma una nueva tecnología, como la introducción de una variación en un sistema determinado, se podría pensar que la metodología jugará un papel relevante en el proceso de selección, generando las condiciones mínimas para que ésta sea seleccionada positivamente, entendiendo e insistiendo en que esto nunca está completamente asegurado. Carlos, ¿si puedes avanzar a la siguiente, por favor? Y ya para ir finalizando y ya habiendo descrito los facilitadores y las barreras para la coordinación de actores sociales y para la transferencia de tecnologías y conocimientos, podemos ir planteando algunas conclusiones en torno a cuáles de estos elementos o cuáles de estos aspectos permiten la estabilización de este tipo de prácticas. En primer lugar, y muy brevemente, la participación de actores múltiples. ¿Ya? Eso es un primer elemento. La inclusión de estos actores es sumamente relevante como, primero, presupuesto de existencia, ¿no? Si bien los sistemas se encuentran en clausura o clausura operativa y se reproducen a partir de sus propias operaciones, estos necesitan de un continuo material para poder llevar a cabo dichas operaciones.
Y este continuo no siempre es garantizado por el sistema mismo. La referencia que les presento del implementador de la academia da cuenta de ello. Por otro lado, y como ya dije recientemente, la participación de actores conlleva también esta serie de desafíos asociados, por un lado, a las racionalizaciones específicas y por otro, al empleo de lenguajes que en la mayoría de las ocasiones puede resultar un poco opaco para los actores. De acuerdo al relato de los observadores privilegiados de la innovación social, existen diferencias en el empleo del lenguaje entre los distintos actores participantes de este tipo de iniciativas, lo que generaría problemas, en primer lugar, para la coordinación de estos actores sociales, pero también sería una brecha en términos de la estabilización de estas acciones. Esta brecha sería producto de la incapacidad de estas innovaciones de acoplarse a los sistemas de sentido compartido. Para superar el problema planteado con anterioridad, una de las formas identificadas por los y las entrevistadas es llegar a procesos de recodificación del lenguaje. Para entender la posibilidad de estos procesos, de llegar a estos procesos, se vuelve muy importante entonces volver sobre un elemento que abordamos al principio de la presentación que tiene que ver con las expectativas. Los y las participantes de las iniciativas de innovación social, para poder avanzar en la recodificación del lenguaje, deberían orientarse a partir de expectativas cognitivas. Esto significa que deben ser capaces de modificar sus propias expectativas cuando ellas se ven decepcionadas, es decir, deben estar abiertos y abiertas al aprendizaje y a la modificación de sus formas tradicionales de operar. Sin embargo, hay que precisar que esta modificación acontece dentro de un horizonte de sentido en particular, guiado por un código comunicativo específico, ¿ya? Así, las comunicaciones que acontecen en el sistema económico van a tener una reorientación económica, las comunicaciones propias del sistema de la ciencia van a tener una reorientación científica, etcétera, etcétera. Esta situación podría permitir que en un trabajo colaborativo se pueda negociar un uso del lenguaje común, ¿ya? Que permita que las innovaciones sociales adquieran sentido para cada uno de los y las participantes, y de esta forma se pueda probabilizar la estabilización de las mismas, entendiendo esto como la adaptación de la innovación social a una estructura social determinada. El tercer elemento a considerar corresponde a la reflexión sistémica, y esta cumple un rol súper relevante en la estabilización de la innovación social. Ella, al igual que la orientación por expectativas cognitivas, es una condición de posibilidad para el proceso de recodificación. Es decir, sin expectativas cognitivas y sin procesos de reflexión, es poco probable que avancemos a instancias de recodificación. A partir de la reflexión, sería posible que estos actores observaran la necesidad de generar instancias de cooperación con otros sistemas para poder enfrentar de mejor manera determinados problemas. Y no solo esto, sino también a partir de esta operación de autoobservación podrían ver la necesidad de adecuar sus prácticas y sus formas de comunicación para que las estrategias que pretenden desarrollar tengan mayores probabilidades de éxito. La cita que les presento aquí es bastante explicativa. Dice: hay actores que han sido capaces de visualizar que no son capaces de actuar solo y han buscado la instancia de poder participar con otros que también visualizan en el compartir, en el colaborar, una oportunidad de hacer algo más, generar un mayor impacto que si actuó solo. De este modo, la reflexión sistémica permitiría generar la reorientación de los sistemas, propiciando condiciones para que estos generan espacios de coordinación y colaboración en los que tendrían cabida procesos de recodificación del lenguaje para probabilizar la estabilización de la innovación social en determinadas estructuras sociales. Otro elemento de bastante relevancia para la estabilización de las innovaciones sociales dice relación con este reconocimiento de la complejidad. En este sentido, necesitamos volver sobre la idea de semántica como una condición de posibilidad para la autoobservación y autodescripción de la sociedad, ya que ella, la semántica, facilita las condiciones necesarias para poder llevar a cabo operaciones que están vinculadas a estos procesos de colaboración. De este modo, la reflexión sistémica tendría cabida en la medida que exista una condensación de comunicaciones que permitan dichas reflexiones. Es decir, la semántica de la complejidad sería también otro presupuesto para el proceso de reflexión y, por consecuente, de recodificación. Cuando se hace referencia a esta idea de semántica de la complejidad, se está hablando de un entramado de temas que va dibujando, ¿cierto?, un escenario donde es imposible comprender los problemas sociales desde una perspectiva única.
En otras palabras, con la semántica de la complejidad, los actores que se involucran en iniciativas de innovación social se vuelven de alguna forma conscientes de que hay una cantidad indeterminada de elementos que componen los problemas que hoy son los que les interesa resolver o a los que hoy se les busca la solución, ¿no? Y ello requiere el esfuerzo de generar coordinaciones entre participantes que miren dichas brechas desde distintos puntos de vista. Y finalmente, un último punto relevante en la estabilización de las innovaciones tiene que ver con la recursividad de la comunicación. Y esta idea refiere a la periodicidad de los procesos comunicativos que acontecen en este tipo de acciones. Esta situación es súper interesante en tanto plantea la necesidad de reflexionar en torno a la concepción social del tiempo. A partir del relato de los observadores privilegiados de la innovación social, se pudo observar que en este tipo de iniciativas cada actor participante opera en base a rangos tolerables de tiempo diferenciados. Esto quiere decir, el tiempo tolerable para una operación en el caso de los actores pertenecientes al sector privado es distinto al tiempo tolerable para una operación en el caso de actores pertenecientes al sector público. Esta situación genera importantes problemas que deben ser resueltos si se tiene por objetivo estabilizar este tipo de iniciativas en las estructuras sociales en las que se llevan a cabo. Para los sistemas sociales, la recursividad de la comunicación es esencial en tanto permite su autopoiesis y consecuentemente su clausura operativa. En este sentido, mantener la operación comunicativa de manera constante se transforma en una condición de posibilidad. Así, si se generan rangos de tiempo que son tolerables pero diferenciadamente, va a haber comunicaciones que no se van a adaptar a la velocidad necesaria para mantener la recursión y esto podría decantar en una ruptura del proceso. Por lo tanto, y siguiendo el relato del observador del sector público, para que una innovación social aumente sus probabilidades de mantenerse estabilizada, deberá ser capaz de establecer rangos de tiempo para la comunicación, rangos que sean tolerables para todos los actores sociales que hagan parte de este tipo de iniciativa. De este modo, la recursividad de la comunicación va a ser lo suficientemente regular para que no se desintegren los lazos entre los y las distintas participantes de la innovación y, en definitiva, este tipo de proyectos, prácticas, instancias no se desarmen. Carlos, ¿si puedes avanzar a la siguiente? Y bueno, creo que ya con esto es suficiente. Les agradezco enormemente el tiempo, la escucha, la velocidad también. Y ahí están mis datos de contacto, mi correo electrónico, por si quisieran también compartir algunas reflexiones o discutir respecto de esta presentación o de lo que está escrito en la revista que publicó Carlos. Así que nada, muy agradecido de la instancia, Carlos, y quedo atento. Diego, muchas gracias. Una excelente exposición, muy clara conceptualmente, metodológicamente, muy precisa además, ¿no? Bueno, quedamos en espera de preguntas, de comentarios de parte de los interesados en el seminario. Me pareció muy interesante dentro del trabajo que realizas, el trabajo que publicaste en la revista MAD, que citas a un conjunto de autores. Por supuesto, citas el trabajo de innovación social, de hacia un nuevo paradigma de innovación de Howard, Domansky y Calecta, ¿no? Que hacen un mapeo cuantitativo que se basa en cerca de 1,005 iniciativas de innovación social para encontrar regularidades entre esas iniciativas de innovación social y de las cuales efectivamente comprueban estos 3 criterios que tú nos has señalado y que me parecen muy precisos, ¿no? Después Sí, de hacer un trabajo así. sí, que al respecto ese trabajo que realizan los profesores es súper potente en términos de el estado del arte en materia de innovación social. Ahora, lo interesante es justamente este ejercicio de realizar la observación de segundo orden, ¿no? Es decir, buscar el punto ciego desde la academia en el marco de la publicación y ver qué es lo que van señalando otras formas de racionalidad u otras formas de observar la realidad respecto de la innovación social. Y ahí, no sé, a mí me llama mucho la atención todavía, o sea, me llama mucho la atención como ámbito de estudio
pero no extraña tanto desde la perspectiva de la teoría de los sistemas, esta divergencia que uno pudiese encontrar o los énfasis sobre el cambio en términos de generar un producto concreto o valorar solamente las relaciones que se establecen desde el sector privado y también desde el Estado en comparación a los roles que pudiese asumir la sociedad civil. Creo que esa cuestión es un ejercicio que está pendiente respecto de estas miradas de segundo orden, ¿no? Buscando los puntos ciegos que hay en relación a los estudios que se están generando y que hoy día, por supuesto, generan una contribución enorme. Bueno, evidentemente en tu trabajo citas también la investigación que realizaron Rosy Márquez y Bonsanini, tres colegas brasileñas investigadoras, sobre innovación social como un proceso para superar problemas desde una visión multidimensional, es decir, que un tanto cuanto a la hora de resolver problemas sociales se está innovando. Y que siempre es muy importante esta especie de resoluciones de problemas sociales, la búsqueda de fracturas, quiebres sociales, para innovar las propias instituciones. Es decir, ese es un referente que también me pareció muy, muy atractivo de estas tres brillantes investigadoras. Sí, ahí esta idea de ir innovando las instituciones también tiene una perspectiva o de alguna forma un impacto en términos de la innovación social, que lo conversábamos el otro día, ¿no, Carlos? Esta idea del hackeo de los indicadores o pensar esta idea de los indicadores imprecisos. Es decir, cómo las estructuras clásicas de nuestras organizaciones, de nuestras instituciones, son capaces de adaptarse a los altos niveles de complejidad de nuestros problemas. Es decir, pienso que actualmente, a 25 de marzo de 2023, no podemos seguir evaluando con indicadores que son tan rígidos como los que nutren actualmente a la política pública en general. Es decir, tienes una fotografía que parte a inicios de año y una fotografía que se realiza a fin de año. Entonces, ¿qué sucedió durante todo ese tiempo? ¿Esperaste 365 días para hacerte cargo de un problema? Y ese elemento o ese tipo de transformaciones organizacionales también pudiesen ser un efecto positivo de la colaboración con distintas racionalidades en el marco de la innovación social. Esta idea del indicador impreciso, ¿no? Como, bueno, quizás sea admisible transar algo de esa rigidez cuantitativa en relación a abordar elementos que son hoy día imprevisibles. Estamos, o sea, deviene una incerteza que no nos permite tener estas seguridades o estas miradas tan estáticas por tiempos tan largos. Y ahí esta idea de la recursividad de la comunicación también, es decir, ir planteando puntos más cercanos para que el sistema no se te desarme, es clave. Es clave. Entonces, me parece que ahí, siguiendo un poco las ideas de las investigadoras, estos procesos de innovación al interior de las propias instituciones y organizaciones es clave, es importante. Debe ser un presupuesto para también poder estabilizar este tipo de prácticas. Y es que un punto fundamental es la diversidad de las instituciones que participan, que tienen dimensiones temporales distintas, que no se Completamente. pueden, digamos, medir con el mismo criterio. Bueno, hay que hackear ahí los indicadores. Sí, completamente. Ahora, quizás no necesariamente tenga que ver con hacer una idea de borrón y cuenta nueva, atendiendo también a que no son ejercicios fáciles, es decir, hay una tradición, hay una, una experiencia de ya décadas, siglos, trabajando de esta forma y no son cambios que se generen de un momento a otro, por lo tanto, debiese ser una transición o una transformación gradual en materia de este tipo de iniciativas o de elementos para poder revisar el cómo están operando este tipo de organizaciones en el marco de la innovación. Fíjate que hace un par de años vinieron Márquez y Bonsanini a México. Hicieron un trabajo sobre innovación social en la caficultura mexicana. Fue muy interesante, lo realizaron en Chiapas, con comunidades indígenas, respetando las tradiciones y los valores de las comunidades y al mismo tiempo facilitando procesos de integración en mercados con empresarios, con administración pública, con academia y por supuesto con los cafeticultores, ¿no? Es un trabajo extraordinario porque sobre todo
El texto que tú mencionas es más bien teórico, metodológico. Y el trabajo que hicieron en México, estas tres investigadoras, bueno, solamente vinieron dos, es extraordinario porque es empírico. Van narrando el proceso, van describiendo lo que sucedió. Y es fascinante, es muy, muy recomendable. Yo espero que pronto las podamos tener en el seminario. Sí, hay que hacer ese esfuerzo de contactar a las investigadoras y también, idealmente, a los profesores Howard y Domansky, ¿no? Exacto, exacto. Tengo la tarea ahí de hacer ese enlace. Sí, respecto de ese texto que mencionas, ahí está esta idea de los vacíos institucionales, ¿no? Claro, claro. Surge este concepto que de alguna forma se da cuenta en la recopilación bibliográfica respecto de la innovación social, cuando se habla de que estas son prácticas que surgen en contextos de adversidad, como expresiones de resiliencia, pero que también responden a una, digamos, desaparición o incapacidad de las instituciones del Estado de hacerse cargo de los problemas. Pero si hacemos también una mirada de segundo orden, vamos a ver que no es solamente el Estado el que cuenta con esta dificultad, sino que son en realidad nuestras formas lineales, nuestras formas restringidas en complejidad de observar, las que van generando estos vacíos. Estos quiebres de realidad son los que nos van imposibilitando la posibilidad, vale que la redundancia, nos van imposibilitando o improbabilizando, mejor dicho, las posibilidades de encontrar estos puntos de encuentro, estas iniciativas o proyectos colaborativos. Sí, es cierto. Bueno, por otra parte, yo también alcanzo a ver algunas cosas muy interesantes que tienen que ver como con el concepto de innovación social, como que genera una nueva narrativa, una nueva semántica distinta a la que en el 2000, en los 90 significaba el cambio social, ¿no? En ciencias sociales, en sociología. El cambio social o los cambios o las transformaciones sociales, cómo era que se articulaban desde perspectivas políticas, ideológicas, modelos de prospectiva social, distintas formas. Esta nueva modalidad de ver la innovación social a mí me parece muy interesante porque ha logrado lo que quizás muchas otras propuestas les han sido difíciles, que un conjunto de investigadores y académicos a nivel global esté trabajando sobre estos temas. Sí, ahí creo que el espíritu de la innovación social, digamos, en estos años, porque también hay que ir reconociendo de que desde que se instala el concepto, también la innovación social ha ido experimentando sus propios cambios, ¿no? Es decir, no podemos compararla en relación a cómo se había desarrollado 10 años antes. Incluso ahí hay un autor, Benoit Godin, que hace una revisión respecto de las prácticas de innovación social y nos dice, bueno, esto no es nuevo. De innovación, la innovación social tiene poco. Eh, pero lo que sí quería señalar respecto de tu reflexión, Carlos, era traer a colación, quizás parafraseando, pero y dándole otro sentido al concepto que utiliza Schumpeter respecto de las innovaciones, que son temporales de destrucción creativa. Y creo que ese es el propósito o la visualización que tiene hoy día la innovación social. Es destrucción creativa. Hoy día tenemos tenemos antecedentes, tenemos una historia, pero claramente la complejidad de nuestros tiempos nos está sobrepasando. Nos está sobrepasando, los problemas que estamos experimentando hoy día no los habíamos experimentado nunca, y las miradas y las formas de enfrentarlos también se van quedando cortas. Por lo tanto, es necesario hacer ejercicio de destruir con el propósito, por supuesto, de crear al mismo tiempo. No se trata de una cuestión radical de destruir todo de un minuto a otro, sino que ir generando este proceso de transformación, un poco un cambio de lógica, un cambio de paradigma también. Creo que por ahí, a tu reflexión, podríamos meterle esta idea de Schumpeter. Sí, sí, claro. Esa es una perspectiva muy, muy interesante, sobre todo para los economistas. José Pablo Tobar Quiñones, el doctor de la Fundación Moro de Madrid, España, dice: felicidades, Diego, un interesante esfuerzo por aunar teoría y práctica que resulta muy, muy ilustrativa. Muchas gracias. Hay Sí, que yo hacer. creo que ahí
una de las grandes críticas que siempre recibimos, quienes estamos trabajando en la teoría de sistemas, es el nivel de abstracción, ¿no? Como demasiado abstracto. Y creo que hay elementos que dan cuenta de que la práctica, o sea, que se puede llevar la teoría a la práctica de manera bastante concreta con diferentes investigaciones, proyectos, en fin. Fíjate que hace apenas en noviembre del 22, hace que será 4 meses, tuvimos una extraordinaria conferencia. ¿Qué significa evaluar calidad? Esquemas de aseguramiento de calidad en el sistema de educación superior chileno, que nos dio el doctor Tomás Koch, decano de la Sí. Universidad de Playa Ancha, extraordinariamente innovadora, con una visión totalmente diferente sobre ciencia digital y las universidades, muy, muy recomendable. Y más o menos por allá, por junio también del 22, hace un poquito más de tiempo, tuvimos otra conferencia que se llamó La realidad de la innovación, una mirada pragmática sobre la producción de conocimiento en el mundo económico, que nos ofreció Dusan Cotoras Straub de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, pero desde una perspectiva del actor red de Bruno Latour, que también fue muy interesante. Me parece que los interesados en este tema podrían acercarse a estas dos conferencias que están en la página de YouTube del seminario y poderlas ligar a esta que tú nos acabas de dar. Sí, ahí con Tomás hemos estado conversando respecto de, no necesariamente de la innovación social, sino, bueno, el contexto que enmarca nuestra práctica de innovación social en la Universidad de Playa Ancha, que tiene que ver con la vinculación con el medio. Y ahí también es interesante revisar de qué manera se van generando relaciones intersistémicas en términos de cómo la política pública orienta el desarrollo de funciones esenciales de la universidad, en el marco de procesos de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Entonces, ahí definitivamente también hay varios elementos que ir recogiendo para profundizar. Insisto, la innovación social puede ser una expresión de las prácticas de vinculación con el medio que tienen las universidades para con la sociedad. Y también uno pudiese ir levantando, ¿no?, el análisis y revisando de qué manera se van generando estas orientaciones, cuánto hay de clausura ahí, en términos de cómo se va orientando la política pública, ya sea de manera directa o indirecta. Oh, pues muy interesante. Tomás me platicaba cómo incluso se han acercado a la Universidad de Chile con Julio Labraña para realizar estas propuestas de innovación. Veo Sí. que en Chile hay mucho desarrollo de innovación social, DUSA, en la Universidad Alberto Hurtado, ustedes en Playa Ancha, en la Universidad de Chile, donde está Julio Labraña, y están ahí Urquiza como directora de innovación. Bueno, es espléndido, ¿no? El momento que están atravesando. Sí, es Y una el oportunidad. contexto, y el contexto, creo, debe de facilitar estos procesos, ¿no? Sí, es una situación bien confusa, yo diría, aún, pero, pero sí, se establecen ciertas relaciones y creo que los cambios que se están generando a nivel institucional permiten también la articulación con distintos actores, con los territorios, insisto, en esta idea de cómo se está orientando la política pública en materia de educación superior, nos facilita bastante el trabajo de relacionamiento entre las universidades y los territorios, al menos desde el marco general. No voy a entrar en el detalle de las relaciones o de los contextos más bien operativos, es decir, nos enfrentamos, y ya lo señalaba ahí en la presentación, nos enfrentamos a procesos burocráticos que en ocasiones generan situaciones de dificultad para poder generar instancias de innovación, pero yo creo que el espíritu está puesto justamente en hackear los indicadores, hackear las prácticas y desde lo que tenemos también ir innovando y poder relacionarnos y generar propuestas que en definitiva generen también contribuciones y mejoras en la calidad de vida para la población en general. Pues, queda mucho para la reflexión después de la Sí. brillante y clarificadora exposición de Diego, así como los comentarios que se han hecho. Y con estas apreciadas conclusiones, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad agradece a nuestro estimado colega maestro Diego Verdejo Cariaga su brillante e inteligente participación. Diego, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos.